Bueno, antes de empezar, y como es costumbre lamentablemente se ha vuelto una costumbre, dentro de nuestros conversatorios, vamos a iniciar con un minuto de silencio. Esta semana es la semana de la memoria y la paz en el Museo de la Universidad y pues lamentablemente en nuestro país a diario acontecen situaciones y cosas que nos hablan precisamente de esa necesidad de paz, de esa necesidad de memoria, de esa necesidad de construcción de paz, desde todos los frentes y desde todos los espacios. Porque de no ser así, nuestras gentes, la gente que vive en este territorio, la gente que habita este país, se tendrá que siempre enfrentar a la violencia, que es algo que debemos de rechazar contundentemente. Y como siempre lo decimos aquí en el museo, todas las vidas son valiosas y todas las vidas importan. En ese sentido, es importante que tengamos siempre en la memoria a todas las personas que fallecen por causas violentas en nuestro país, a causa de sus ideas, a causa de las cosas que hacen para tratar de construir una mejor sociedad. Entonces, rendimos desde el Museo de la Universidad del Rosario un tributo a todas esas personas que recientemente han fallecido y a todas aquellas que pueden vivir en nuestra memoria y que han sido víctimas del conflicto armado. Pues desde el Museo de la Universidad de El Rosario rechazamos cualquier acto de violencia en nuestro país y esperamos que finalmente podamos vivir en una sociedad eh, más justa, más equitativa y donde ningún acto de violencia, venga de donde venga, sea cometido. Precisamente el día de hoy, pues haciendo una cápsula de memoria, vamos a hablar de uno de los personajes que más afectaron la historia del finales del siglo XIX y principios del XX en el país. Estoy hablando de Rafael Uribe Uribe. Y yo aquí quiero hacer un par de salvedades. La primera salvedad es que, bueno, Rafael Uribe Uribe al menos para mí es una figura fundamental, es una figura a la cual yo admiro profundamente eh, por varios motivos. Y siempre he tenido que convivir con la figura de Rafael Uribe Uribe en mi vida, por varios motivos. La primera es que yo vivo en la localidad 18 de Bogotá, Rafael Uribe Uribe. Entonces, desde el lugar donde vivo recibe su nombre. Segundo, porque yo desciendo de liberales viejos. Yo soy descendiente mi abuelo era liberal, mi bisabuelo fue liberal. Existe en la memoria, pues mi abuelito me contaba mucho sobre su época como gaitanista y todo lo que vivió el 9 de abril. Y en mi familia siempre ha estado la historia de los soldados de la Guerra de los Mil Días. Yo tengo antepasados que pelearon en la Guerra de los Mil Días en ambos bandos, pero con la connotación eh, que yo pues siempre estuve mucho más cercano, siempre fue mucho más cercano a mi abuelo. Entonces, yo casi que crezco con esta idea del bipartidismo y prácticamente con los odios del bipartidismo. Creo que soy de las últimas personas natas en este país que todavía ciertos rencores hacia el Partido Conservador, hacia el Partido Liberal, y eso es lamentable, pero es algo que he ido transformando a medida que va pasando el tiempo. Yo soy
el heredero, como muchos pues, nuestros padres y muchos de nuestros abuelos fueron herederos de toda esta historia y de toda esta tradición sobre la guerra, sobre los conflictos. Y Rafael Uribe Uribe va a ser entonces un hombre, va a ser una figura clave dentro de nuestra historia en ese sentido, en el sentido de que es un hombre que vivió durante la guerra, pero también fue uno de los defensores de la paz, pero también fue soldado de la guerra de los 1000 días, de hecho fue general de la guerra de los 1000 días. Entonces, en sí mismo refleja todos los problemas que tuvo el país durante el siglo XIX y también es uno de los mayores defensores de la paz del siglo XX que finalmente se podría decir que cuaja porque después de la guerra de los 1000 días no tenemos otra guerra civil, pero, pero es a medias, porque si bien no tenemos una guerra declarada, después vamos a tener una época que vamos a conocer como la violencia, después vamos a tener el conflicto armado que hasta hace muy poco tiempo estamos viendo su finalización sin decir que la vemos totalmente, ¿no? Porque de hecho, eh, una de las cosas que sabemos hoy por hoy es que si bien se puede decir que el conflicto armado con las FARC terminó, aún queda mucho camino por recorrer en la búsqueda de una paz estable y duradera, que era uno de los principios que se había hablado en algún momento en el plebiscito y que son palabras que dice Rafael Uribe Uribe en el momento en que firman la paz de la guerra de los 1000 días. Entonces, antes de iniciar a hablar un poco sobre el personaje, es necesario que hablemos un poco del contexto del personaje. Rafael Uribe Uribe es un estudiante rosarista, egresa de jurisprudencia en el Rosario, se va a dedicar durante toda su vida a múltiples oficios, va a ser escritor, va a ser periodista, va a ser político militar, agricultor, se va a dedicar al café, viene de una familia de fundadores de los pueblos de Antioquia, es decir, él nace en medio de la colonización antioqueña, pero en un contexto general se podría decir que el siglo XIX en Colombia es un siglo de guerras civiles. Nuestra historia como nación es una historia marcada profundamente por distintas guerras civiles que vienen desde el primer momento en que nos fundamos como nación hasta principios del siglo XX. Todo ese siglo, todo el siglo XIX van a ser constantes enfrentamientos entre colombianos, va a ser guerras fratricidas que pues van a acabar con un montón de vidas, que van a acabar con un montón pues de entes sociales, van a ser guerras que nacen, mueren y vuelven a nacer, conflictos armados que vienen desde todas las causas y cuyos peleantes, cuyos soldados van a tener todas las causas del mundo para unirse a ellos. Por ejemplo, tenemos que mi abuelo lo mató un conservador, entonces yo crezco con el odio hacia los conservadores y luego en una guerra civil pues me va a afiliar a las tropas liberales para asesinar conservadores y viceversa. ¿Por qué? Porque también nace una cultura del odio a raíz de las guerras civiles. Casi que hay una rama de la historiografía, una rama que yo digo que está equivocada, pero existe, que dice que los colombianos solamente tenemos sentido en el marco de nuestros conflictos, solamente tenemos sentido en el marco de la violencia, en el marco de la guerra, que sin guerras Colombia dejaría de existir, porque uno de los causantes directos de que Colombia exista son sus guerras internas, lógicamente, esta postura es totalmente radicalizada, es una postura violenta, pero es una postura que existe dentro de nuestra historiografía. ¿Dónde nacen estas guerras civiles? Desde el primer momento, de hecho. Este es uno de los cuadros, uno de los tantos cuadros que se hizo sobre la muerte del mariscal Sucre, una de las primeras muertes violentas cuyo asesino jamás fue encontrado, cuyo móvil político jamás fue encontrado ni nunca se supo quién dio la orden de matarlos. Sucre era la mano derecha de Bolívar, estaba regresando a Quito para encontrarse con su esposa y en ese recorrido de violencia, pues va, en ese recorrido de Quito de Bogotá a Quito, se va a encontrar con la muerte. Después de eso, pues van a surgir muchas
hipótesis, van a surgir muchos nombres respecto a quién lo asesinó, pero nunca se va a saber a ciencia cierta quién lo asesinó. Y desde ese mismo momento empiezan a surgir los grandes conflictos del país. En Colombia hemos tenido un alrededor o un aproximado de 10 guerras civiles en toda nuestra historia. Guerras civiles entendidas como guerras civiles que hemos peleado todos los colombianos, todos los que en algún momento habitaron ese territorio. Porque si se sumaran las guerras entre naciones federales, si se sumaran los conflictos que existieron dentro de nuestra historia, pues nos vamos a dar cuenta que al menos son más de 11 guerras civiles. Gabriel García Márquez hablaba de 20 guerras civiles que habíamos vivido en el país, pero lógicamente pues Gabriel García Márquez hablaba desde el realismo mágico. Entonces estas son algunas. Por ejemplo, está la Guerra de los Supremos, que es la primera, la de 1851, la de 1854, la Guerra de las Soberanías, la del 76 hasta el 77, la del 85, la del 95, la Guerra de los 1000 días, y aquí agregan la violencia y el conflicto. Cada guerra civil va a tener unas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias lógicas de una guerra? Pues que alguien gana y alguien pierde, ¿no? Hay una rendición. Entonces, habían unos vencidos y unos vencedores. Los vencedores le ponían las normas a los vencidos eran reducidos, no se les dejaba participar en política hasta que estos se alzaran en armas y iniciaran otra vez un nuevo conflicto, iniciaran otra vez una guerra civil. Y pues lógicamente Bogotá tampoco fue ajena a eso. De hecho, Cordovés Maure, el escritor de las reminiscencias de Santa Fe y de Bogotá, va a escribir en varios de sus partes de este libro cómo se vivían las guerras civiles dentro de la capital. Lógicamente no era lo mismo vivir una guerra civil en el campo donde a diario pasaban los soldados conservadores y los soldados liberales a vivir en la ciudad de Bogotá, donde digamos que había como el régimen estaba establecido y había como las normas establecidas dentro de la ciudad. Es decir, aquí se sustentaba el poder, entonces obviamente los conflictos no eran tan fuertes. Sin embargo, no significa que no sucedían en la ciudad. De hecho, varias batallas suceden en Bogotá. Él cuenta en las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, como por ejemplo el Colegio del Rosario, la Universidad del Rosario, se va a volver colegio militar y como a ellos estudiantes de esa época, pues, les va a tocar empezar a portar armas, les va a tocar empezar a tener el fusil al hombro y van a tener que ser guardias por la ciudad, capturando gente que intenta hacer motines aquí, capturando explosivos, capturando sacerdotes, porque en este periodo pues la ciudad es liberal, y como a él le toca prestar casi un servicio militar obligatorio siendo estudiante del Rosario. Precisamente por ser estudiante del Rosario le toca hacer un servicio militar obligatorio dentro del colegio. Y no es solamente este caso, son muchos casos y son muchas épocas en donde el Colegio del Rosario, si bien no dejó de dictar clases, sí fue usado como fortín militar, sí fue usado como herramienta militar para la defensa de la ciudad. Entonces, ¿quién es Rafael Uribe Uribe? Bueno, Rafael Uribe Uribe nace en Antioquia en 1859, hace sus primeras letras en el Colegio de Antioquia, que después se llamará Universidad de Antioquia. Ahí pues aprende a leer y escribir y por dificultades de la vida tiene que abandonar sus estudios, participa en una guerra civil, la primera guerra civil en la que participa, la de 1876, ahí es gravemente herido, vuelve a su casa, cuando vuelve a su casa se dedica a la agricultura y hace unos exámenes para ganarse una beca en Bogotá. Entonces él ingresa a estudiar jurisprudencia en 1880, se gradúa como abogado del Rosario y empieza a ejercer, primero como abogado, empieza a ejercer su carrera de abogacía. Él de hecho estudia jurisprudencia para graduarse como por ciencias políticas. Pues él lo deja manifiesto en varios documentos que le manda el rector del Rosario y empieza una carrera política siendo el único representante del liberalismo
en el Congreso. Y eso es importante precisamente por lo que les estaba diciendo hace poco. Durante las guerras civiles, una vez ganaron los conservadores, así como los liberales lo hicieron, los sacan absolutamente del poder y no los dejan participar en política durante mucho tiempo. Casi que es toda una lucha para que Rafael Uribe Uribe por fin pueda acceder a su curul en el Congreso, pero va a ser el único. Y eso es importante, va a ser el único de un partido distinto al Partido Conservador que va a estar en el Congreso. Imagínense, una oposición de uno solo. Ahí, pues, inician una serie de reformas. Rafael Uribe Uribe, lógicamente, no está de acuerdo con estas reformas y se lanza a la guerra. Aquí tenemos, pues, algunas fotografías del paso del tiempo en Rafael Uribe Uribe, joven, pues, adulto joven, y un Rafael Uribe Uribe mayor. Aquí también tenemos algunas imágenes de cómo fue pintado Rafael Uribe Uribe, cómo fue caricaturizado, por ejemplo, para el periódico Liberal, en el cual él colaboraba, como fue eh, también pues las fotografías, algunas fotografías de él con el uniforme de militar. Y pues lógicamente Rafael Uribe Uribe va a llegar el momento en donde decide abandonar el Congreso, decide abandonar su vida social, decide abandonar a su esposa, con la cual había contraído matrimonio en 1886, y se embarca en dos guerras civiles, las dos las pierde, que van a marcar para siempre la historia del país. La primera precisamente va a ser esa guerra de 1886 y la segunda va a ser en, en va a ser en 1800, va a ser la guerra de los mil días, va a ser la guerra de los mil días. La guerra de los mil días va a ser entonces ese conflicto bélico que todos de alguna u otra manera hemos aprendido. Puede ser que nadie sepa qué fue la guerra de los supremos, qué fue la guerra de los confederados, qué fueron todas esas guerras, pero todos hemos hablado hablar de la guerra. Una guerra en la cual se aconteció muchas cosas. Acontecieron cosas terribles y cosas, eh, pues, vejámenes. Por ejemplo, aquí tenemos una foto en donde están los niños de la guerra. Niños que se habían unido a uno u otro bando. Muchos de ellos tal vez no querían participar en la guerra. Muchos de ellos tal vez estaban allí obligados, lógicamente estaban obligados y aún así pues estaban en medio de un conflicto armado, ¿no? Eso es algo que aún hoy en nuestros días pasa y es terrible que pase. Es algo horrible, pues, ver que en un país como Colombia hayamos tenido, eh, que padecer durante tanto tiempo el hecho de que nuestros jóvenes, nuestros niños, fueran los protagonistas de la guerra. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque si bien yo voy a hablar de una figura de la cual yo tengo admiración, el general Rafael Uribe Uribe, mi general Rafael Uribe Uribe, Rafael Uribe Uribe, pues lógicamente no es un hombre que no hubiera cometido errores, porque pues todos los hombres los cometemos, no todos los seres humanos, somos seres humanos, estamos proclives a cometer errores. Y es precisamente esos errores los que llevan a que durante mucho tiempo la voz de Rafael Uribe Uribe no fuera escuchada dentro de el Congreso de la República, que sus detractores lo usaran para tratar de invisibilizarlo totalmente. Y Rafael Uribe Uribe entonces va a tener que pagar precisamente sus errores dentro de la guerra, entre ellos la militarización de los niños, entre ellos pues el uso desmedido de las violencias, de la fuerza, entre ellos la batalla de Palo Negro, que va a ser la que nos condene a perder Panamá y la que hace que la guerra finalmente se pierda totalmente para los liberales. Pero realmente lo importante aquí no es lo que hizo Rafael Uribe Uribe durante la guerra, no es lo que sucedió con Uribe Uribe durante estos años,
sino lo que hizo Rafael Uribe una vez se consolida la paz. Una vez Rafael Uribe logra eh, llegar nuevamente a ser la figura política que fue y que debió haber sido durante tanto tiempo. Entonces, aquí tenemos una de las primeras frases que suelta Rafael Uribe en su transición a la paz, y es: hasta hoy fui un revolucionario por las armas, ahora seré uno por las ideas. Y eso es importante porque Rafael Uribe, por ejemplo, va a ser una de las figuras que va a apoyar la industrialización del país, va a apoyar la industrialización de la nación y, más importante aún, va a consolidar lo que se va a llamar después derecho laboral. Él va a ser uno de los primeros expositores de la idea de generar una ley que proteja a los ciudadanos y que proteja a los trabajadores, que le dé derecho a los trabajadores de mantenerse en los cargos, primero de mantenerse trabajando, y segundo, de que no los explotaran. Que no exploten a los trabajadores, sino que les den el derecho a un trabajo justo, un trabajo digno y un trabajo que pues esté en las horas establecidas. O sea, es decir, que no se les sobreexplote, que no los hagan trabajar más tiempo, que tengan cosas como la prima, que tengan derechos como la salud, que tengan derechos sus hijos como la educación. Esas van a ser las luchas de Rafael Uribe una vez inicie su vida civil. Pero también va a ser uno de los grandes defensores de la paz. Y es que durante el periodo de finalizada la guerra de los 1000 días y iniciado el proceso político que va a ser, pues, después, hasta los días de su muerte, Rafael Uribe va a, va a ocupar un cargo pues dentro del Congreso, y aparte de eso va a ser uno de los grandes defensores de la paz, porque durante este periodo de la historia van a aparecer muchas figuras que van a hablar sobre la violencia y van a hablar sobre la guerra. Entonces, muchos levantamientos van a iniciarse. Muchos militares van a intentar tomarse cuarteles para tratar de incentivar una guerra civil, y él, desde Bogotá o desde donde estuviera, va a mandar cartas hablándole a todos los liberales, diciéndoles que no es bueno seguir pues esos consejos, no es bueno seguir ese pues, esa idea, esas ideas fratricidas. Entonces, él desde todos los lugares va a empezar a hablar, va a hacer cartas, va a hacer oraciones. Una de las oraciones, pues, va a ser la oración por la paz, precisamente, la oración por la tolerancia. Y esto también es importante porque él va a ser uno de los primeros en hablar de tolerancia en el país. Un país que durante todo el siglo XIX se había enfrentado en guerras fratricidas e intolerantes. Va a ser el primero que va a hablar de que necesitamos tolerancia en el territorio nacional, que necesitamos volvernos un país tolerante. Si el país no es tolerante, Colombia no va a crecer. Ese es uno de los tantos discursos que da Rafael Uribe en el Congreso, diciendo y aclarando una y otra vez que de aquí en adelante lo único que podríamos hacer es velar por la legalidad de la nación y combatir a los violentos, combatir la violencia a través de la tolerancia, a través de la unidad, buscar que nos une y hacer que eso que nos una sea suficiente motivo para ser una sola nación, en vez de fragmentarnos en las guerras civiles que tanto nos habían afectado. De hecho, otra de las frases que dice él es: hemos combatido por la verdad y la justicia, nada se nos dé si la fortuna velidosa nos volvió la espalda. Despidámonos como soldados y preparémonos a saludarnos como ciudadanos. Él entonces entiende que esos mismos enemigos que tuvo durante la guerra civil, pues van a ser las figuras que él necesita saludar después como ciudadanos, como hijos de una sola nación, hijos de un solo Estado,
pero diferentes. De hecho, precisamente aquí yo quisiera leerles un fragmento de uno de los tantos discursos de Rafael Uribe Uribe, que dice así: sí es cierto que las naciones civilizadas son las ideas de paz las que predominan. Debemos reconocer que a pesar que hemos sido hasta hace poco un país, debemos reconocer con pesar que hemos sido hasta hace poco un país semibárbaro, ya que la paz solo ha existido entre nosotros como un estado excepcional y efímero. Y debemos confesar que solo ahora que el sentimiento pacífico es voluntario y sólido, es cuando podemos aspirar a llamarnos verdaderamente civilizados. Pues es precisamente esa idea que la paz debe ser una unidad, debe ser una idea que nos una como colombianos para poder avanzar. De hecho, muchas cosas que acontecieron en el país durante estas épocas, pensemos que Colombia sale del siglo XIX pobre sin saber que es pobre, sale siendo un país desconocido sin saber que es desconocido, es precisamente a causa de sus guerras civiles. Un país que ni siquiera se conoce a sí mismo, que no conoce sus territorios, que la constitución más larga del país, la constitución del 86, fue escrita por un hombre que se jactaba de nunca haber salido de Bogotá. Un país que se desconocía a sí mismo, que nadie lo conocía, un país que estaba al borde de la quiebra. Y todo es a causa de que, bueno, de que durante todo un siglo duramos peleándonos la mayoría del siglo y que realmente, como dice él, la paz era una cosa, la paz era lo extraordinario. La guerra era lo cotidiano en nuestras vidas. Y lamentablemente, uno podría hacerse esa reflexión hoy por hoy, hasta qué punto la paz es algo ordinario o hasta qué punto es algo extraordinario. Hasta qué punto hemos llegado a volver la paz algo extraordinario dentro de nuestro país. Lamentablemente, como sucede con la gran mayoría de hombres en nuestro país, de grandes hombres que han abocado por la paz, pues Rafael Uribe Uribe también es asesinado. De hecho, es el primer gran magnicidio del siglo XX en Colombia. Rafael Uribe Uribe bajará por las escalinatas del Senado, se encontrará con sus dos asesinos, quienes le abrirán el cráneo a punta de hachazos para luego dejarlo tirado en la cama en una terrible agonía. Rafael Uribe Uribe acabará sus días postrado en una cama, sus últimos 2 días serán postrados en una cama, sufriendo los dolores de un crimen así. Y cosas tristes de la vida y cíclicas de nuestra historia. Nadie sabe quién ordenó asesinar a Rafael Uribe Uribe. Hay varias hipótesis. Una de las cuales pues, yo me acojo un tanto es que había una intención de hacer un nuevo levantamiento, una nueva guerra civil. Él lógicamente se opone y lo asesina. Otros hablan de que por sus luchas en defensa de los obreros, pues los patrones van a convencer a 2 campesinos de que lo asesinen. En fin, hay muchas hipótesis sobre qué fueron los móviles que impulsaron a estos 2 hombres del pueblo a asesinar a un dirigente liberal. En todo caso, él fallece y pues ya hace más de 100 años, él falleció en 1914. Entonces, pues precisamente es una de las historias, una de las tantas terribles historias que tenemos en nuestro país. Y yo quiero que de esta imagen se enfoquen un poco en la señora que tiene los brazos levantados, que está como impresionada porque con ella quiero cerrar. Los funerales de Rafael Uribe Uribe fueron majestuosos, mucha gente asistió, recorrió toda la carrera séptima, el carro mortorio, lo enterraron y cuando lo enterraron, pues de ahí en adelante, si bien no se impulsa la violencia, sí va a empezar un degeneramiento de la paz que acabará eh, precisamente explotando, entre otras cosas, con 2 hechos significativos. La primera es la masacre de las bananeras y la segunda es la violencia pues, de la década de los 30, 40 y 50, que serán las hijas
o serán mejor los padres, la madre de toda la violencia que hoy por hoy pues aún no nos hemos recuperado del todo. Esta mujer es la loca Margarita y con ella quiero cerrar. ¿Por qué? Porque precisamente es una figura paralela a la figura de Rafael Uribe Uribe, pero que nos habla también de la necesidad de paz en el país desde otro ángulo. ¿Quién es Margarita? Margarita es una profesora que su esposo es liberal, su esposo muere en la Guerra de los Mil Días, luego a su hijo lo asesinan en las persecuciones que hacen algunos soldados sobre los antiguos combatientes y sus familias. Entonces, a su hijo lo asesinan, lo cercenan, lo cortan y se lo entregan así. Ella se traslada a Bogotá y ella quiere entrevistarse con Rafael Uribe Uribe. De hecho, ella tiene la ilusión de verse con Rafael Uribe Uribe el día en que la van a matar. Ella ve cómo matan a Rafael Uribe Uribe y ella enloquece. Desde entonces se viste solamente de rojo, anda descalza por la calle, siendo de una familia pudiente, grita a todos lados, viva el Partido Liberal, muera el Partido Conservador. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, que si uno se pone a analizar toda esta historia, uno se da cuenta que la loca Margarita fue en realidad una víctima de la violencia, fue en realidad una víctima de las guerras civiles. Y fue tan víctima que lo que ella presentaba, si hoy por hoy hicieran un estudio psicológico, yo estoy seguro que le diría, ella tenía un trauma tenía un síndrome postraumático. Había enloquecido del trauma tan grande de ver que le habían matado a su esposo, le habían matado a su hijo y que habían matado a su única esperanza, que era Rafael Uribe Uribe. Y así hay muchos casos en nuestra historia, pero nosotros hemos acostumbrado a ver a esta gente como figuras chistosas, figuras graciosas, como hechos curiosos, eh, como figuras ocasionales dentro de nuestra historia, sin darnos cuenta que casi todos los pueblos tenían un loco durante esta época, era porque habían sido víctimas de las guerras civiles. Las guerras civiles siempre nos van a dejar víctimas, siempre van a dejar eh, pues siempre nos van a dejar cosas negativas. Lo que se podría construir de bueno con las guerras son a base de la destrucción de miles de vidas. Y hemos decidido hablar precisamente de Rafael Uribe Uribe dentro de pues el día de hoy, porque precisamente esta semana se conmemora un poco de, eh, pues se conmemora un aniversario más de las firmas de los acuerdos en el Teatro Colón, los últimos acuerdos que se firmaron entre la guerrilla y el Estado. Y falta ver, se pueden hacer muchas reflexiones sobre lo que significó para nuestro país esa firma y qué tanto realmente avanzamos y qué tanto no hemos avanzado, y esas reflexiones son personales de cada uno. Pero es importante reconocer que no es solamente a través no es solamente a través de lo que sucede ahora que podemos hacer esas evaluaciones, sino a través de nuestro pasado. Inevitablemente, Rafael Uribe Uribe pues, va a ser una figura clave para una píldora de la memoria que tal vez tenemos muchos monumentos, tenemos barrios, tenemos localidad, tenemos muchas cosas referentes a Rafael Uribe Uribe, pero no sabemos a ciencia cierta quién era Rafael Uribe. Entonces, también es una investigación, es una invitación para que se investigue un poquito más sobre el personaje y también una invitación para que miren en nuestra página las exposiciones que en nuestra página del Museo de la Universidad del Rosario hay algunas exposiciones sobre estas figuras. Entonces hay, por ejemplo, sobre el general Rafael Reyes, sobre Rafael Uribe Uribe, sobre las voces silenciadas de los próceres de la independencia. Ahí hay un compilado de fotos muy interesantes sobre las exposiciones anteriores a estos años que hemos realizado. Entonces, pues nada, esto era el conversatorio del día de hoy. Esta breve historia de uno de los tantos personajes que nos dio la Universidad del Rosario. Si tienen preguntas
nos las pueden hacer llegar a través del chat a Daniela o a mí. Y pues mientras tanto, Dani, yo creo que puedes presentar. Ya por el chat nos escriben. Francisco González nos dice muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Como pueden ver, aquí encuentran nuestra página oficial, urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar distintas noticias sobre preservación y conservación que se han realizado, las exposiciones, como bien les contaba Nicolás. También van a encontrar la colección de obras con las que contamos en el museo. En esta sección van a encontrar una actividad interactiva que les trae el museo y se llama Historias del Claustro para que vayan a conocerla. También recuerden que en la sección de visita van a encontrar nuestro correo electrónico, visitasguiadas@urrosario.edu.co. Aquí nos pueden escribir si quieren de pronto bibliografía, si quieren conocer más del museo o si quieren una visita virtual comentada por los monitores del museo. También nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Twitter también nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. De igual forma en Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o Museo_UR. También estamos en YouTube, nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí siempre estamos subiendo los conversatorios por si se han perdido alguno, pueden ir allí a verlos nuevamente. Finalmente nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Van a encontrar unas exposiciones que solo están en esta plataforma y también van a encontrar la colección de obras. Recuerden que también tenemos nuestra aplicación de realidad aumentada. Nos encuentran tanto en la Play Store como en la App Store. Nos encuentran como Museo UR. Pues para que la prueben y la conozcan. Esperanza también nos habla por el chat y nos comenta, muchas gracias, interesante la charla. También soy admiradora del general Rafael Uribe Uribe. Ah, qué lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Ya no tenemos más comentarios, más preguntas, entonces esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.